Sí, efectivamente, el viernes lo que faltaba era que dictara la resolución del juez Ujú. Jorge Novarino en el marco del pedido de elevación a juicio oral y público contra Maximiliano Naigual, es el joven que está acusado por el homicidio que le costó la vida a Bruno Suárez, Ujú. y además en esa misma causa hay otras víctimas, y lo que recordábamos es que se había realizado la audiencia preliminar de juicio, en la cual las partes habían expuesto, en el caso de la Fiscalía, cuál era su plataforma de acusación pública, cuáles eran los medios documentales, instrumentales, los testigos que iba a proponer para el juicio, por el lado de la defensa pública también, y hubo, digamos, no demasiadas objeciones por parte de la defensa, pero había una discusión pendiente que era la calificación legal, porque la defensa no compartía el criterio utilizado por la Fiscalía con respecto a los agravantes, que Ujú. asimismo, digamos, tiene consecuencia con el pedido de pena. Pero finalmente, después de analizar todos los pedidos, el magistrado lo que resolvió es dictar el auto de apertura respecto de Maximiliano Naigual en orden a los hechos que le atribuyó al Ministerio Público Fiscal. La calificación legal escogida fue la de presunto autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con Ujú. homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Ajá. También lo que fue resuelto por parte del juez, la declaración de admisibilidad de toda la prueba ofrecida por la parte acusadora y por la querella, porque recordamos que en esta causa también está interviniendo el doctor Manuel Mauriño, Ujú. representando a la familia de Bruno Suárez. Sí. Y por último dispuso también mantener la prisión preventiva del imputado por un plazo de 60 días o hasta la realización del debate oral y público. Bien, bien. Brevemente recordamos los hechos ocurridos el 30 de mayo del año pasado en el Pablo Tres Hermanos. Así habían ocurrido un grupo de adolescentes que habían terminado de jugar un partido de fútbol. Eran aproximadamente la 1:30 cuando ingresó Naigual acompañado por dos mujeres, y según el relato que fueron reconstruyendo los investigadores en base a los testimonios, en base al registro de las cámaras de seguridad del lugar, en base a la pericia de la mecánica del hecho, fue que en algún momento de ese inicio de la madrugada Bruno Naigual disparó de manera sorpresiva, extrajo un arma de fuego de sus ropas y disparó contra el grupo en el que se encontraba Bruno Suárez, y como consecuencia de esta agresión, uno de los disparos se impactó en el abdomen y esta herida finalmente le provocó la muerte al joven que tenía 19 años. Ujú. También otro de los jóvenes que se puso a resguardo detrás de una pared, pero igualmente fue alcanzado por los disparos de un arma de fuego que utilizó Naigual, y la Fiscalía consideraba que la intención del imputado era darle muerte, por eso cambió la dirección de su ataque. Las consecuencias de estos disparos fue una herida en el brazo derecho. Finalmente la encargada del local logró frenar la agresión y igual se retiró del lugar, después fue detenido por la policía y ya comenzó el proceso judicial. Bien, bien. Em, Apertura también de investigación por crueldad animal, privación ilegal de la libertad, amenazas y robo. Esto ocurrió el año pasado y sale al día de hoy sobre el procesado, sí, en esta causa, y lo que sucedió en la sala de audiencias de la oficina judicial, donde se desarrolló justamente una audiencia de formalización de la investigación preparatoria de juicio, ¿no es cierto, Jorge? Así es, esta audiencia tuvo lugar el día lunes. Ujú. Es una audiencia en la cual se le informa a la persona que está denunciada Ujú. cuáles son los hechos por los cuales la Fiscalía pide investigarlo, cuál es la calificación legal que la Fiscalía escoge. Es una calificación legal provisoria, es decir, porque puede cambiar en el transcurso del proceso, y el juez lo que hace, en esta oportunidad fue el doctor Daniel Pérez, es controlar las garantías del proceso. La persona que fue denunciada y que finalmente resultó imputada está identificada Sí. como Barbie Dickerson, y Ujú. la calificación legal, los delitos que en esta primera etapa se le atribuyen son los de crueldad animal, privación ilegal de libertad, amenazas y robo simple. Es un hecho que ocurrió el 6 de marzo del año pasado. Sí. Dos menores ingresaron a la chacra del productor ganadero Ujú. con dos perros galgos, y según lo que denuncian los adolescentes, habría sido la persona que está imputada quien les apuntó con un arma de fuego, los obligó a tirarse al suelo, disparó y mató a los dos perros.
También indicaron que una de las víctimas fue obligado a subir al vehículo en el que se trasladaba en ese momento Dickerson con otra persona que no fue identificada, le sustrajo un par de zapatillas y lo dejó en una chacra que está ubicada al ingreso del camino de tierra que conduce al balneario del lago Múster. La Fiscalía pidió y fue otorgado un plazo de 6 meses para llevar adelante esta investigación. Estuvo representada por el doctor el funcionario Julio Herrera, y por tratarse de menores también participó el asesor de menores, el doctor Tomás Malerba. La persona imputada fue representada por el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Boyarzún. Luego que describiera el doctor Herrera cuáles son los elementos con los que presentó la pieza de acusación pública, tuvo la pieza, perdón, de apertura de investigación, tuvo oportunidad de expresarse Barbie Dickerson y bueno, dio su versión de los hechos, describiendo una serie de situaciones que fueron anteriores, pero que tienen que ver con los problemas que han sido denunciados en varias oportunidades por los productores ganaderos, que es el tema de los perros, de cómo atacan sus ganados. En este caso lo que describió es que un grupo de adolescentes, entre los que se encontraban estos dos menores de edad, ya habían ingresado previamente, que él les había manifestado primero que se trata de una propiedad privada, por lo cual no podían ingresar sin autorización, y luego que los perros atacaban a los terneros. Dio toda una descripción sobre la inversión que realiza como productor ganadero, los gastos que le provocó tener que llevar los terneros al veterinario, que finalmente murieron, y como era afectada el plantel de vacunos. Sostuvo que él disparó contra los perros porque estaban atacando a los terneros, y luego ilustró, entiendo que para la mayoría, por lo menos de los que estábamos allí en la audiencia, desconocíamos sobre todo lo que tiene como con toda esa unidad productiva como propiedad privada. Incluso el camino que nosotros transitamos para ir al balneario del lago Múster es propiedad privada, de acuerdo a lo que describió, y que es una voluntad de los vecinos el tema de que se pueda transitar allí. Pero bueno, yendo puntualmente, después que él diera su versión de los hechos a lo que tiene que ver con el trámite judicial, por parte del abogado defensor, consideró que la Fiscalía debía tomar en cuenta la información que estaba brindando Dickerson sobre cómo habían ocurrido los hechos, a los fines de analizar si corresponde o no la imputación. En principio se opuso el abogado defensor a la calificación legal de crueldad animal, porque manifestó de que para que esto ocurra, la ley establece de que tiene que haber un acto de intención de provocar este daño en el animal, y en este caso lo que había ocurrido, según lo que manifiesta el imputado, es que lo hizo para defender su propiedad, es decir, disparó contra los perros porque los perros estaban atacando a sus terneros. Y por ello la justificación del accionar de matar a los canes, ¿no? Digo, esa fue su declaración o su excusa del accionar. Ahora bien, también los menores hicieron la denuncia junto a sus padres en aquella oportunidad, como para que se haga justamente la apertura de investigación. ¿Cómo fue? Sí, los menores están acompañados. Porque al ser menores tendrían que haber estado acompañados por los padres, imagino, ¿no? Sí, en esta oportunidad en la audiencia se encontraba la madre de uno de las víctimas. El padre de otra de los jóvenes que denunció informó que no podía asistir a la audiencia. ¿Y cómo continúa este caso ahora, Jorge? Bueno, ahora ya se inicia el proceso, hay, como decimos, 6 meses de plazo de investigación. Bien. La persona que está imputada asistió al área de criminalística para ser identificado, y hay que esperar a cómo se van incorporando distintos elementos para ver si la Fiscalía, después del análisis de lo que considere, porque este es, digamos, el inicio de una investigación, puede ocurrir que continúe con estas calificaciones legales o no. Esta es la situación que se presenta ahora. Es decir, hay una persona que está procesada, que está imputada, que se lo va a investigar porque la Fiscalía considera en este momento elementos para sospechar que habría cometido estos delitos. Claro. Crueldad animal, privación ilegal de libertad, robo. La calificación de robo en principio fue cambiada porque era de robo agravado por el uso de armas, fue cambiada por robo simple y amenazas. Veremos con el transcurrir del plazo de investigación si se modifica o no algo de lo que ha pasado, pero en principio es el cuadro de situación.
Sí, destacar sobre todo el accionar que tuvo para con los jóvenes, el modo, la forma, en cómo también hizo por allí, verán si hizo abuso o no del arma o de su persona también para con estos jóvenes y no haber tenido quizás otro diálogo, otro accionar, otro actuar. Se estipula en estos casos, Jorge, usted que tiene más experiencia en estos casos justamente, ¿qué condena se le da a una persona así? ¿Ha sucedido otros casos de igual similitud? No recuerdo casos similares aquí en Ajá, nuestra circunscripción, pero pero, es muy anticipado pensar en una condena porque decimos que estamos en una etapa inicial, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Reitero que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso, si estas calificaciones se mantienen o no, y en función de eso se puede establecer qué penas correspondían en el caso que la persona se hallada autor de estos hechos, porque recordemos Claro. que nosotros estamos en un régimen de derecho, Ujú. rige nuestra Constitución y toda persona se presume el principio de inocencia hasta que haya una sentencia firme que establezca Claro. lo contrario. Bien, 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 bien. También hay un apertura de investigación respecto de la fiesta de la vendimia sobre un abuso también en nuestra localidad hacia un menor, Jorge, ¿o cómo es el tema? Sí, bueno, es un tema que ha tenido muchísima repercusión, que nos permite analizar varias cuestiones. Ujú. Es oportuno, de hecho, sabía que íbamos a poder establecer este contacto y en función de eso fui buscando algunas informaciones para fundamentar nuestra posición todas las veces que haga falta, porque el debate, ahora vamos a describir el hecho, pero el debate que más ha trascendido y que trasciende siempre en este tipo de casos es la cuestión de las identidades, ¿no? Sí, 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 El sí. reclamo que se Mm. hace a través de las redes Sí, sociales, sí, de sí, sí, Facebook, sí. de Twitter, de Instagram, Ujú, es por qué no publican el nombre de la persona o por qué no publican los nombres en general. ujú. Vamos a dar una explicación al respecto. Lo que Bien. podemos decir es que, efectivamente, en el marco del Festival de la Vendimia, la segunda edición, que se realizó en el Predio Club Deportivo Sarmiento, hubo una denuncia por parte de una menor de edad que en ese contexto, digamos, cuando se estaba desarrollando los espectáculos musicales, un sujeto de 39 años de edad fue quien habría intentado, habría abusado una calificación legal de abuso sexual simple. La Ujú, joven pudo dar aviso a la policía, la persona fue detenida, trasladada a la comisaría local y el lunes, en horas de mediodía, se realizó la audiencia de apertura de investigación. ujú, Reiteramos, una apertura de investigación es cuando la Fiscalía le informa al juez y el juez controla las garantías y le informa a la persona cuál es el hecho por el cual fue denunciado, por qué se lo va a investigar y las demás cuestiones que tienen que ver con la investigación o si corresponde a alguna medida de coerción. El hecho es este que estamos describiendo, el domingo 24 de marzo a las 0:30 en el interior del Club Deportivo Sarmiento, denunció con una joven que un sujeto se le acercó y tocó sus partes íntimas en reiteradas oportunidades. No hubo por parte de la Fiscalía, que estuvo representada por la funcionaria Rita Barrio Nuevo, pedido de medidas de coerción, sí de identificación y de prohibición de contacto, y bueno, la persona recuperó su libertad, quedó procesado, quedó imputado en esta causa, de la cual también hay un plazo de 6 meses de investigación. Esta Vamos, persona, sí, perdón que interrumpa, Jorge, ¿esta persona es oriunda de nuestra localidad, este adulto o es de otro lugar? es de la localidad. Ah, ok, ok, bien. Digamos, vamos a esta cuestión que mencionaba sobre todo el debate que surge con respecto a la publicación de las identidades, de los nombres, ¿no? Sí, sí. Debemos señalar, y lo haremos cada vez que amerite la situación, que hay distintos tipos de delitos y en función de eso distintos tipos de tratamiento informativo. Sí. Es decir, un delito, por ejemplo, de lesiones leves o de amenazas o de un caso grave, como que estamos diciendo, de Sí, homicidio que tuvo como víctima Bruno Suárez, sí. permite la publicación de las identidades porque las consecuencias, digamos, serían de otro tipo diferente a los de los casos de abuso sexual. Ujú, En particular, este tipo de delitos, los casos de abuso sexual, indican todos los protocolos que nosotros manejamos en el área de información del ujú. Ministerio Público Fiscal. Sí, Los protocolos son, para traducirlo en un lenguaje más llano, las sugerencias sí, basadas en investigaciones realizadas por psicólogos, por profesionales del derecho, sí, por sociólogos, por sí. antropólogos, que el hecho de publicar el nombre de una víctima
lo que provoca es la revictimización, es decir, porque el nombre de esa persona estaría en el conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, Sí. y algunos podrían acercarse, preguntarle qué le pasó, etcétera, volver a hacerle vivir esa situación. Sí, preservar a la víctima en este caso y no dando justamente tanta ínfula también a la persona, ¿no? A la otra persona, ¿no es cierto? Porque Al tener en cuenta victimario. una estadística, Raquel. Ujú. De 10 casos que ocurren, Sí, 9 son sí, del grupo familiar. sí, ¿Está bien? sí, Ocurre dentro, es decir, las personas que son denunciadas en el seno familiar. pueden ser su abuelo, su padre, su hermano, un tío, un amigo de la familia. Sí, Entonces, digamos que ya el hecho de publicar el nombre, y es que ocurre una siguiente cuestión que a mí me parece, las personas tienen todo el derecho de expresarse y de sí, reclamar, ujú, y de no entender, y de no compartir el criterio, digamos, aún discutirle el criterio a un psicólogo, tienen todo el derecho de hacerlo. sí, 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 Pero lo que para mí es por ahí interesante empezar a reflexionar es qué harían las personas con esa información. claro. Es decir, por ejemplo, esta misma semana, en lo que va de esta semana, ingresó una denuncia de un caso de abuso, de otro caso de Sí, abuso, sí, 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 que ocurrió también en el marco de un grupo familiar. sí, Si nosotros damos a conocer, y usted le habla al oyente que nos está escuchando sí, y al sí, sí, que publica en Facebook, tiene esa información, tiene el nombre de esa persona, de la víctima o de la persona imputada, ¿qué va a hacer con esa información? claro. ¿Qué acción va a tomar? ¿Va a provocar, va a convocar a dar talleres de igualdad de género en las asociaciones vecinales, de lenguaje no sexista, para ir rompiendo con la cultura Ujú, patriarcal? Porque sí, básicamente el problema de los abusos, esto es, digamos, lo que manifiestan también toda la investigación científica, tiene que ver, lo dice Rita Segato, le sugiero a los que les interese este tema que lean, esta autora está en internet, en cualquier publicación, sí, es una antropóloga, que ha investigado cuál es el origen de los abusos sexuales y por qué van aumentando en nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Harían eso? ¿Convocarían una asociación vecinal a profesionales para empezar a trabajar sobre esa cuestión? ¿Apoyarían que esta ley de educación sexual integral en las escuelas, que es ley y que se debe aplicar? ¿No se opondrían? Porque hay muchos sectores que reclaman todo esto, pero se oponen a los avances de formación, digamos, ¿no? sí, 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 sí. ¿Harían eso Ujú. o provocarían esta situación que pone hoy a la región en todos los medios de comunicación del país, la cuestión de justicia por mano propia, lo que ocurrió Exacto. en En Comodoro? Comodoro Rivadavia ayer sucedió esto, Es justamente. un hecho gravísimo, Molieron digamos, a ¿no? palos a una persona que cometió justamente una similitud, pero el accionar, apuntar al accionar. ¿Por qué nosotros vamos a tomar represalia y vamos a ser jueces y vamos a dictaminar a palos a alguien cuando hay una justicia de por medio? Entendemos la bronca de la gente, pero Claro, no es pero la forma. además, No es la forma que nos debemos dirigir, somos personas racionales, me parece que debemos estar un poco más allá y ser, me parece a mí también, ¿no? Esto es un tema muy delicado que se debe tratar con profesionales, que se debe tratar y nosotros justamente estamos detrás de esto, de poder traer la información fidedigna de estos temas, porque estos temas también los tenemos que hablar nosotros en el medio, Jorge. claro, porque yo señalo lo siguiente, además en Comodoro el agravante es que la persona que falleció Sí, es el padre de la persona que fue señalada como sospechoso, sí, que de hecho no quedó detenido porque la Fiscalía en Comodoro no tiene elementos para pedir la detención de esa sí, persona. sí, sí, Es decir, que hay una víctima ahí en Comodoro, una persona que fue asesinada por el hecho de ser el padre de una persona que señalaron como presunto autor. y sí, Entonces, sí. creo que es un antecedente muy grave y que debe servirnos para reflexionar y sobre todo, por alguna cuestión que me pareció francamente lamentable, que es cuestionar a las víctimas. Vi en las redes sociales el cuestionamiento que hay sobre la víctima, en no Sí. creerle, nosotros siempre creemos en las víctimas, siempre, y después, si un hecho no se comprueba, se desestima, pero siempre creemos en las víctimas. Entonces, uno puede opinar desde la ignorancia, uno puede opinar desde el Ujú. enojo, Sí, pero sí. sobre todo tiene que pensar en la reflexión. Ujú. Hay una cuestión, no soy yo creyente ni practicante, pero reconozco en el Papa Francisco a un líder muy importante. Y señala esto, los chismes hacen Mm. muy mal en una comunidad. Sí,
Sí. Los rumores infundados, las acusaciones, me dijeron y porque me dijeron, y yo digo porque me dijeron, hacen muy mal en cualquier comunidad. Hay que tomar ese mensaje que da Francisco y pensar, la información que yo estoy pidiendo que se publique, yo estoy pidiendo en las redes sociales, es más, acusando a los medios de comunicación, a los colegas de Radio 10, de Visualizar Gastón Sarmiento, o del Ministerio Público Fiscal, de encubrir, ¿no? Porque nos acusan de encubrir a los imputados. ¿Esa información la requiero para hacer algo positivo o porque por chusma? Sí. Porque, digamos, debemos pensarlo en ese lugar. Claro. ¿Qué haré yo con esa información? Yo me cruzo a la persona que fue denunciada de este hecho que estamos hablando ahora en el club, que ocurrió en el club deportivo. Claro, ¿Qué voy a hacer en la calle con esa persona? Claro. ¿Le voy a pegar, lo voy a agredir, lo voy a insultar? ¿Para qué? Claro. Creo que amerita, como siempre, la preservación, el cuidado, el apoyo real a las víctimas, porque uno puede apoyar desde el silencio, uno puede apoyar desde el lugar de no generar aún más situaciones por lo que ya pasó. Claro. Ponerse en el lugar de las víctimas. Siempre planteamos esto, ¿no? Así que bueno, agradezco la oportunidad porque realmente ha sido y continúa siendo muy intenso todo lo que ocurre en relación a este pedido de publicación. Nosotros hacemos lo que nos indica la norma. Bien. Es buena la aclaración realmente, teniendo en cuenta de que hoy en día las redes sociales inmediatamente recogen el guante de cualquier información, y en esta cuestión me parece que debemos de tener la cautela, ser cautos, ser respetuosos, es decir, todo lo raciocinio que debamos de ser como seres humanos y no dejarnos llevar por la bronca y otras vicisitudes más. Jorge, ¿cómo se trabaja con la víctima en este caso, o con las víctimas a la hora de que llega a Ministerio Público Fiscal esta denuncia y que después se hace todo lo que se tiene que realizar, la investigación y demás? Mientras tanto, ¿cómo se trabaja con los diferentes órganos que tenemos aquí en nuestra localidad? Bueno, en el caso de las víctimas se le ofrece un servicio, no es obligación de las víctimas, pero se le ofrece el servicio de asistencia a la víctima del delito. Es un equipo de trabajo integrado por una psicóloga, por una profesional del derecho y por una trabajadora, una licenciada en trabajo social. Bien. Cada una aborda de distintas áreas las necesidades que pueda tener la víctima. En el caso, por ejemplo, en este estamos hablando de una menor de edad, se hará el trámite para pedir una cámara GES, es decir, un lugar donde ella pueda contar con tranquilidad lo que pasó. Eso es evaluado por los psicólogos. En el caso de la profesional del derecho, le indica a los familiares, porque cuando uno le ocurre una situación, cualquier tipo de delito, no sabe los trámites, cómo hay que hacerlo, no nos entendemos, etcétera. Un abogado nos orienta, y en el caso de la trabajadora social, cualquier tipo de demanda que pueda tener que ver con contactos con la municipalidad, con el hospital, con otros organismos, son canalizados también así. Es un servicio voluntario que se le ofrece a la víctima. La mayoría acepta porque necesitan esta contención. Jorge, muchísimas gracias por esta información. Sabemos que a diario estamos recibiendo toda la información del Ministerio Público Fiscal, la cual agradecemos, sí, y bueno, quedaremos pendiente de acuerdo a cómo se vaya dando la información también respecto de esta entidad aquí, sí, en nuestra localidad, en la semana o bien durante la próxima semana. Que tengas buena jornada de trabajo, Igualmente para ustedes, muchas gracias por... A veces me explayo un poco, pero quería que tenía que señalar esta cuestión porque me parece importante no cargar culpa, sino empezar a reflexionar sobre qué nos pasa. Yo creo que es importante y hay que hacer uso justamente del medio, y quién mejor desde este lugar también. Y permítame, Jorge, que para el día lunes se conmemoró el Día del Trabajador de Prensa de la República Argentina. Nosotros la saludamos y le hacemos nuevamente el saludo en vivo, y ahora ya aprovechamos que estamos hablando también por toda la información brindada. Para ustedes. Bueno, hasta luego, que tenga buena jornada, Jorge. Hasta cualquier momento.